Hola, me llamo Alex y os voy a explicar mi corta experiencia en VGC. Empecé de cero hace un mes en Showdown y participé en el Global Challenge. Más adelante decidí probar suerte en torneos alrededor de Barcelona. Mi primer torneo fue un desastre, no puntué nada y para más desgracia me tocó jugar contra Joan García, el cual me ganó con una fisura en mi Archerudano +6, sí, terriblemente doloroso. Luego fui a un evento en Figueras, en el cual tuve un desarrollo algo más decente, consiguiendo así mis primeros 10 puntos. No era la gran cosa, pero me sirvió para motivarme antes del próximo evento, que era en unas semanas en Barcelona. Este ya era un torneo de más calibre, con un total de 56 participantes. El torneo fue una locura, mis rivales tenían muchos años de experiencia y no iba a ser fácil. Pese a todo, conseguí hacer un top 8 y pasaba las rondas eliminatorias. Ahí se complicó aún más la cosa. Mi rival era Julián Piñeiro. Efectivamente, perdí. Pero el top 8 ya estaba en mi bolsillo pese a ser mi tercer evento. Y así, sin darme cuenta, ya estaba en Stuttgart, afrontando mi primer regional con muchos nervios, lo cual empeoró al darme cuenta que en la primera ronda mi rival era Luca Ceribelli, campeón mundial del año pasado. Un completo monstruo que leyó en turno 1 que iba a hacer Teragua con mi Goldengo y utilizó imagen con Sursaluna, lo cual destruyó mi mental nada más comenzar. El Game 2 fue una suma de nervios e inexperiencia, que me llevó a la derrota rápidamente. Pese a todo, decidí que iba a hacer mi mejor esfuerzo en las siguientes rondas. Gané la segunda ronda sin problemas con un 2-0 y recuperé la confianza. Algo que iba a durar muy poco, porque ahora me enfrentaba a un equipo con Snisler, para el cual iba preparado, pero el dios del RNG decidió que iba a perder, y así fue. Gané el primer combate, pero en el segundo, el RNG decidió actuar paralizando a mi Dragonite 2 veces, y garantizando así un tercer combate. Para mi sorpresa, llegamos a un punto crítico en el cual mi Dragonite y su Snisler eran los dos últimos Pokémon vivos y, como no, Garra Nociva durmió a mi Dragonite a la primera, robándome así la partida. Desde aquí mi furia hizo que me focuseara más y más, ganando las dos siguientes rondas, consiguiendo así posicionarme 4-2. No iba a ser fácil, pero veía posible el día 2. Mi rival, Steve Faleroni, era un gran jugador y muy amable, he de decir. Gané el primer game en 5 turnos, gracias a Viento Afín y Goldengo +2. En el segundo, él me ganó a mí en 5 turnos, con Trick Room, y era mi momento de adaptarme o renunciar al día 2. Hice todo lo posible, pero Steve consiguió una posición favorable, matando a mi Goldengo y pivotando con su Incineroar para frenar mi ofensiva, lo cual terminó en mi derrota. Aunque fue un combate interesante por parte de ambos, la ronda 8 fue un despropósito. Estaba cansado de tantas horas jugando y ya había perdido mi objetivo de vista. Perdí contra Francesco Maucurno, un jugador muy experimentado y que pertenecía a un equipo profesional. Al menos así me lo relató. El regional había terminado para mí, pero no mi recorrido en este increíble mundo del VGC. Así que hice acopio de optimismo y me alegré de haber acabado 4-4 en Stuttgart, pese a todo el hándicap que enfrenté. En conclusión, fue una experiencia increíble, llena de altibajos y que altamente recomiendo a cualquiera que se encuentre empezando y sienta miedo por presentarse a un evento de este nivel sin llevar años jugando, porque al final jugamos por diversión, y en ese aspecto mis expectativas se cumplieron con creces. Muchas gracias por ver este humilde vídeo y si te ha gustado subiré más contenido similar y practicaré la edición, porque al igual que en Pokémon me queda mucho por aprender. ¡Nos vemos!